Hoy en el frasco, un año 2023 más que convulsionado. A pesar de los llamados a una tregua o incluso a un alto el fuego, las columnas de humo sobre la franja de Gaza no cesan. El ejército israelí está atacando a todo el enclave. Mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse y a llevar una guerra en contra de lo que llaman invasor, los palestinos no tenemos derecho a defendernos. Zelensky prometió tomar la ofensiva en 2023. Con ayuda de equipamiento militar de Occidente había muchas esperanzas de alcanzar una victoria. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, reconoció que la contraofensiva que el país lanzó a inicios del pasado mes de junio fracasó. Como también parece haber fracasado la presencia francesa en África. Las rebeliones militares parecen tener un común denominador. Todas ellas constatan el fracaso del modelo neocolonial de una Francia que pierde peso político, económico y militar. Queda claro que la reacción de países como Níger, Burkina Faso y Malí de oponerse al neocolonialismo francés sea una punta de lanza de lo que podría ocurrir en el futuro en toda África. Y como una punta de lanza contra el modelo neoliberal occidental parecen actuar los BRICS. La noticia más importante, seguramente la más esperada, los 6 nuevos países que se suman al bloque de los BRICS. Desde el próximo año también van a estar dentro Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró esta jornada que la ventaja de los BRICS sobre el G7 aumentará significativamente con la llegada de los nuevos miembros. Además, hablaremos sobre el blindaje mediático del régimen israelí con nuestro invitado del día. El Frasco, el programa que pone las sillas sobre los puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Ya se está yendo este año 2023 y aquí repasaremos los acontecimientos que sacudieron y sacuden al planeta y cómo fue el abordaje mediático. En primer lugar, comencemos con una oración 1000 veces repetida, pero ciertamente engañosa. La escalada de violencia entre Israel y Hamás empezó el 7 de octubre. ¿Pero por qué es una gran trampa mediática enunciar que lo que ocurre hoy en Gaza comenzó el 7 de octubre? Y decimos con claridad, este conflicto no empezó el 7 de octubre, este conflicto empezó hace más de 75 años, cuando fueron desplazados de sus propios territorios más de 800.000 palestinos. Además de estas más de 7 décadas de usurpación y saqueo, eso de insistir con que todo empezó en octubre busca tapar un crimen de guerra. Gaza sufre un bloqueo por tierra, mar y aire desde hace más de 16 años. El bloqueo impuesto por Israel ha convertido a Gaza en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. En apenas 45 kilómetros, cerca de 2 millones de gazatíes viven atrapados entre el mar y el cemento. Mucha gente ha muerto por culpa de la falta de medicamentos, problemas de corriente eléctrica, problemas de agua. Es absolutamente ilegal, se considera un castigo colectivo. Un castigo colectivo que la prensa dominante evitaba mostrar y además abusos diarios por parte del régimen israelí en Cisjordania apenas días antes del 7 de octubre. Fuerzas de ocupación israelíes atacan brutalmente a mujeres palestinas en la ciudad vieja de Jerusalén. Allí lo vemos de nuevo. Colonos de Israel asaltan el complejo de la mezquita de Al-Aqsa por 5º día consecutivo. Tropas israelíes se aseguran de que los aldeanos palestinos no tengan agua, destruyen las tuberías de agua en las colinas del sur de Hebrón. Terrorismo israelí. Colonos ilegales destruyeron una cosecha de olivos y quemaron una granja entera. Eso es solo una pequeña muestra de lo que padece la población nativa de Palestina y que se puede resumir con lo siguiente. Denuncian 923 ataques israelíes contra palestinos en septiembre. El reporte incluye los ataques contra civiles palestinos, arrasamiento de tierras, corte de árboles y confiscación de bienes. Ahora, volviendo a Gaza, siempre hay que recordar que detrás de los discursos vinculados a combatir la resistencia se esconde el verdadero motivo detrás de todo. La otra clave de la operación de exterminio de Israel, el gas natural. El plan de Netanyahu es convertir a su país en una potencia gasística mundial,
Para ello cuenta con los pozos palestinos ya usurpados y con lo que falta por perforar. Por eso, para llevar a cabo el genocidio, trabajaron en la deshumanización de los palestinos con noticias falsas como violaciones masivas, armas químicas, bebés en hornos, niños israelíes enjaulados y una de las fake news más difundidas del año. Estas fueron de las notas más virales que ya han desmentido varios medios. De acuerdo con una reportera de I24 News, un comandante del ejército israelí le había dicho que al menos 40 bebés fueron asesinados, algunos de ellos decapitados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, replicó la afirmación. Pero la verdad es que hasta la Casa Blanca tuvo que desmentir al propio presidente estadounidense porque todo se trató de una fabricación para justificar la masacre de civiles que vino después. Ataques israelíes a hospitales, ambulancias, mezquitas, iglesias, escuelas, viviendas, campos de refugiados. Y mientras continúa este raid sangriento con el apoyo de Estados Unidos, en el que un niño es asesinado cada 10 minutos, los invasores no pierden el tiempo en estos detalles y ya proyectan sus negocios. Una gran constructora de asentamientos israelí saca a la venta casas de lujo a pie de playa en Gaza. Pese a todos los crímenes enumerados, la llamada comunidad internacional no impuso ninguna sanción contra Israel. Eso sí, tras la intervención rusa en Ucrania, lo hizo en tiempo récord y continúa. Y la Unión Europea, esto es buenísimo, prepara el 12º paquete de sanciones contra Rusia. Cuando matan a niños en Ucrania lo llaman genocidio, pero cuando Israel ha matado a más de 7.700 niños en Gaza, lo aplaudimos. Eurodiputado belga Mark Botenga. Lo que nos lleva a otro de los temas de 2023, Ucrania. Ya a comienzos de año, la prensa corporativa anunciaba con bombos y platillos una contraofensiva de Kiev que obviamente tenía la luz verde del tío Sam. Estados Unidos envía más armamento a Ucrania para su esperada contraofensiva. Esperada, decía Euronews, mientras otros medios occidentales intentaban decir que ese contraataque pondría contra las cuerdas a Vladimir Putin. Bueno, tenían que alimentar la ilusión. La contraofensiva agudiza la vulnerabilidad de Vladimir Putin y despierta las intrigas en el Kremlin. La contraofensiva de Ucrania avanza rápidamente y aumenta los riesgos políticos de Vladimir Putin. Pero tras meses y meses en los que la prensa dominante infló con mucho esfuerzo ese globo de la contraofensiva, todo se les pinchó. La contraofensiva ucraniana ha fracasado. No habrá una bonita ruptura del frente. Las esperanzas frustradas de la contraofensiva ucraniana. El invierno congela la contraofensiva de Ucrania. Ah, fue por el invierno. También recordemos que muchos medios hablaron de un Putin aislado y de una supuesta efectividad de las sanciones, pero se terminaron chocando con la realidad. ¿Cómo hizo Putin para que el boicot de Occidente se convirtiera en una bendición económica? El inquebrantable dios de la guerra, Putin, es más popular que nunca. Esto no puede seguir, hay que reclutar nuevos mercenarios que peleen contra Putin, por favor. Infobae, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, no, hay que publicar, pero que no parezca un panfleto, por favor, ¿eh? A ver. Ucrania busca voluntarios hispanoparlantes para el frente. 3.000 euros al mes y 367.000 si mueres. Bueno, Infobae se esfuerza en decir voluntarios y no mercenarios. Claro, ya sabemos que mercenarios solo son los que luchan para Rusia, como por ejemplo el grupo Wagner. Alerta Occidente, mercenarios del grupo Wagner llegaron a Mali para profundizar su influencia en África. ¿Qué rol juega el grupo mercenario Wagner y Rusia en Níger tras el golpe de Estado, según Estados Unidos? Lo que nos lleva a otro de los temas del año. África venía padeciendo el saqueo por parte de Europa y Estados Unidos, pero en los últimos años, y sobre todo en 2023, empezó a decir basta. Merci. 7 golpes de Estado en 3 años. ¿Por qué hay una ola de alzamientos militares en África? Nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole et on vit comme des esclaves. Pourquoi jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. Las rebeliones con gran apoyo popular derivaron en el derrocamiento de gobiernos sometidos a Francia, país que vivió de riquezas africanas por décadas. El caso de Níger justamente es emblemático durante este año.
La crisis de Níger muestra que el cuasi imperio de Francia en África se desmorona. Y luego de que Francia terminara su lenta retirada de tropas de Níger y anunciara que cerraría su embajada allí, oh casualidad, vemos que mágicamente reaparece el siempre funcional a Occidente, Daesh. Los expertos dicen que el grupo terrorista está en ascenso en regiones de Mali y Níger y en menor medida en Burkina Faso. Un vacío de seguridad y la menor asistencia militar lo favorecen. ¿Será acaso que desde la prensa buscan instalar que es necesaria otra intervención occidental en África? Porque hay indicios de que la lucha contra el terrorismo fue más una pantomima que otra cosa. A muchos les surge la duda legítima de si realmente las tropas francesas actúan en la zona para erradicar el terrorismo o tienen otros intereses. El nuevo gobierno militar de Níger acusó a Francia de liberar terroristas. Francia financió a Al-Qaeda en el Sahel con el uranio de Níger. Lo que queda claro es que los levantamientos llevados a cabo en África están más vinculados al reordenamiento geopolítico global. África en el centro de la disputa global. Los levantamientos se instituyeron en el marco de un reordenamiento de las relaciones internacionales en las que los BRICS han superado al G7 en términos de Producto Bruto. Y así llegamos a otro de los temas del año, porque con la incorporación de nuevos países al BRICS, este bloque ha consolidado aún más su poderío. La noticia más importante, seguramente la más esperada, los 6 nuevos países que se suman al bloque de los BRICS. Desde el próximo año también van a estar dentro Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. Por supuesto que ese anuncio llevado a cabo en agosto generó aún más furia en los medios, que ya miraban con enojo a los BRICS. BRICS Plus, un paso atrás en derechos humanos. Con la anunciada inclusión de dictaduras de Oriente Medio, el grupo se convertirá cada vez más en una cámara de los horrores. Es un grupo de dictaduras. Salvo Brasil, es un grupo de dictaduras. Y un hecho trascendental vinculado a los BRICS fue la restauración de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, dos de los nuevos miembros del bloque, con mediación de China, uno de los países originales del BRICS. Irán y Arabia Saudita, archienemigos por años, aceptan terminar con hostilidades en un acuerdo mediado por China. Esta foto jamás la pudo lograr Estados Unidos porque nunca quiso. Su objetivo fue generar divisiones en Medio Oriente para beneficiarse y beneficiar a Israel. Concluye la reunión tripartita China, Irán, Arabia Saudita. Teherán y Riad se comprometen a aplicar los acuerdos de Pekín. Ahora, mientras muchos países han manifestado su deseo de ingresar a los BRICS, Argentina, que ya había sido aceptada, rechaza ser parte a través del gobierno de Milei. Un gobierno que, por cierto, no está exento de muchas contradicciones. Veamos esto y hablamos con nuestro invitado del día. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Sin embargo, la misma persona que dijo eso es la que también dijo esto. Si usted es presidente el 10 de diciembre, mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que Agustín Dib, que es secretario de Formación Política de FIDAY Argentinos con Palestina. Agustín, es un gusto tenerte aquí en el programa. El gusto es mío. Bueno, estoy con la mezcla de sensaciones de... El tema que tenemos que hablar es triste, pero estoy contento de estar acá en este programa, estar acá con vos y en este programa tan importante. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto que estábamos viendo, ¿no? Por un lado, Milei habla de convertirse en un faro de la libertad, la democracia, la paz, y sin embargo, inmediatamente dice esto que suena contradictorio, ¿no? Aliarse justamente con Estados Unidos y con el régimen israelí en pleno genocidio, ¿no? Y por ahí ahora que se juntó con Zelensky se puso a ser comediante él también, no sé. Porque la verdad que fue una barbaridad decir que va a ser un faro moral y aliarse con los más criminales que hay en el mundo, porque Israel y Estados Unidos hoy son los dos entidades más criminales que hay en el mundo. Incluso lograron desplazar al Reino Unido y a Francia, que venían con siglos a la cabeza de la barbarie humana. La verdad que es una contradicción gigante. Y también, aparte,
aliarse con Estados Unidos e Israel en el peor momento de Estados Unidos y de Israel, como dicen algunos, no es Javier Milei, es Javier Delay. Llegó tarde. Es verdad. Ahora, ¿cómo tomás esto de que se suma a lo que en su momento propuso Trump y que también intentó Bolsonaro, ¿no?, de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén? Y la verdad que es algo ilegal. Lo primero hay que categorizarlo como algo ilegal, porque hay que recordar que Israel ocupa ilegalmente, en realidad ocupa todo Palestina ilegítimamente, pero ocupa ilegalmente, según el derecho internacional, todo lo que es Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental, donde está el Santo Sepulcro, donde está lo que llaman el muro de los lamentos, que los árabes llaman Hayat al-Burak, y donde está la mezquita de Al-Aqsa. Está ocupado ilegalmente. Y la resolución 242 bis del 22 de noviembre de 1967 dice que Israel y sus fuerzas de ocupación se tienen que retirar de ahí. De ahí y de todos los territorios que ocupan, también los altos del Golán sirios y las granjas de Sheba en el Líbano. Entonces es algo ilegal y algo que puede generar muchos problemas internacionales contra nosotros los argentinos. La verdad que es algo irresponsable, ilegal y que nos puede traer consecuencias. Ahora, viste que también lo que estamos viendo en las redes es el caso de argentinos que están peleando o funcionan como soldados del régimen israelí. Y a propósito de eso vamos a ver una perla. Fíjense. Un soldado argentino-israelí publica una foto desde Gaza. A todos mis amigos argentinos estoy orgulloso de poder representarlos. Lo paradójico es que además de sostener una bandera argentina, en esa bandera estaba Diego Armando Maradona. Bueno, vean esto del año 2014. En otros lugares tiran bombas, como los israelíes a los palestinos, que eso sí es vergonzoso. Ahora, Agustín, como argentino, ¿qué te genera ver esto? Indignación, mucha indignación, mucha indignación. Humana, ya principalmente humana, porque la verdad que un ser humano está ahí ya es indignante para toda la especie humana. Y como argentino, más todavía. Y como maradoniano y conociendo a Maradona, que siempre bancó la causa palestina, la verdad que es inadmisible. Pero bueno, Israel es así, es cínico. Es una fake news, es un fake state, es una fake news y es digno de Israel esto que están haciendo. La verdad es deplorable, es realmente deplorable esta foto, es deplorable que haya argentinos en el ejército israelí, personas de origen argentino que abandonan nuestro país, que encima seguramente cuando se van puteando de nuestro país, se van diciendo que nosotros, no voy a repetir lo que dicen, mucha gente cuando se va del país, se van a servir un ejército. Pero una cosa es que un argentino se quiere ir a buscar una oportunidad a otro país. Eso está en su legítimo derecho de la inmigración. Pero estos no son inmigrantes. Estos son colonos. Están yendo a otro país a sumarse un ejército criminal, terrorista, a usurparle la tierra y la vida a otras personas. Y no solo la vida, hasta la identidad le usurpan a la gente. Es una barbaridad, es inadmisible y tienen que ser juzgados. Yo creo que Argentina y todos los países del mundo tienen que promover, como se está promoviendo en Sudáfrica, que los soldados del ejército israelí de origen argentino sean juzgados, o que se les quite la nacionalidad, o mejor aún, que sean juzgados y paguen por sus crímenes los que hayan cometido crímenes. Ahora, Agustín, vamos a abordar el tema de la cuestión mediática, ¿no? Porque permanentemente los medios hicieron hincapié, no en forma casual, esto empezó el 7 de octubre, ¿no? Ahora, no se habla del bloqueo criminal sobre la Franja de Gaza, pero además la situación de apartheid en Cisjordania, ¿verdad? Sí, totalmente. Acuérdense nomás con el tema del asedio, acuérdense de los 15 días de pandemia que tuvimos, la incertidumbre, los primeros 15 días de cuarentena, cómo estaban esos 16 primeros días. Imagínense, Palestina, 16 años, pero los palestinos no levantan un teléfono y le piden el delivery y se los trae a casa, como hacíamos nosotros. El palestino está asediado, le bombardearon, desde el 2006 en adelante, le bombardearon el aeropuerto de Gaza, le bombardearon el puerto de Gaza, lo tienen completamente sitiado y bloqueado. ¿Qué come un palestino? ¿Qué no come? ¿Cuántas calorías come un palestino? Lo decide la ocupación israelí. Y encima de eso los masacran. Yo hace años vengo, ya del 2014, de las matanzas del 2014, vengo diciendo algo que ahora lo está diciendo más gente. Gaza, decían que es una cárcel a cielo abierto. Yo del 2014 vengo diciendo que Gaza es un campo de concentración y exterminio. En ese momento medio en soledad. Y bueno, lamentablemente cada vez se profundiza más, porque es eso, están encerrados y los matan. Lo que están haciendo ahora es lo que uno conoce como la solución final que planteaba Hitler con los judíos en Europa. Es terrible lo que está pasando.
El asedio a Gaza es tremendo y el apartheid en todo el resto de Palestina también. O sea, desde el 48, que Israel se funda, ya desde ahí empieza con un apartheid, porque no hay que olvidarse que en toda la Palestina, digamos, en los territorios ocupados del 48, que Argentina, por ejemplo, reconoce como Israel, que bueno, no todos los países lo reconocen, realmente Israel tiene reconocimiento de algunos países, pero hay muchos países que no reconocen a Israel como Estado. En los territorios ocupados del 48, desde el 48 hasta el 66, imperó un régimen de apartheid para todos los palestinos israelíes. Recién en el año 66 los palestinos se les empezó a dar la ciudadanía israelí, que tienen solo ciudadanía israelí, no tienen nacionalidad, porque en Israel la nacionalidad no es israelí, es ciudadanía israelí que te da ciertos derechos civiles. Pero la nacionalidad en Israel, esto es rarísimo, difícil de entender, lo van a tener que ir a estudiar. Y recomiendo ir a estudiar sobre el tema de Palestina. Es judía, entonces los judíos de Israel tienen nacionalidad. Los que son israelíes, pero no son judíos, cristianos, musulmanes, drusos, en nacionalidad tienen asteriscos o tienen una cruz, le quitan la nacionalidad. Por eso te comentaba recién, le usurpan hasta la identidad al palestino. Ahora fíjate, Agustín, que por manifestar estas cosas, lo que está sucediendo en muchos países es que hay una serie de persecuciones, de acusaciones para quienes se atreven a denunciar lo que ocurre en Gaza. ¿Lo ves así? Sí, esto es histórico. Mucha gente no habla por miedo. Este programa es un bastión de valentía, porque vos sabés que muchos colegas tuyos no se animan a hablar. Algunos lo hacen por conveniencia, porque reciben plata o viajes, son sobornados de una u otra manera o con favores, y otros por miedo, porque la DAIA todos los años hace un inventario de las cuestiones, lo que llaman antisemitismo, que sabemos que no es antisemitismo. Hay antisemitismo, no vamos a negar el antisemitismo porque existe, muchos antisemitismos. La judeofobia, la arabofobia y la islamofobia, 3 tipos de antisemitismo. Pero ellos llaman antisemitismo al antisionismo, que es atacar una ideología política supremacista. Entonces, que están usando la identidad judía como escudo para acusar a los demás antisemitas y perseguirlos, hacerles perder el trabajo. Bueno, Santiago Cuño ha perdido su lugar, un montón han perdido su lugar por criticar a Israel. Tengo un amigo preso, Cristian Díaz, está preso por publicar en Facebook, por hacer una publicación de Facebook, preso y en un penal. Un tipo trabajador de Florencio Varela, sin antecedentes, sin tener una condena en su contra y acusado de un delito que encima es escarcelable, y no solo que no está en una comisaría, sino que hasta un penal lo mandaron. Una barbaridad. Existe esta persecución. Existe esta persecución desde lo legal, desde lo práctico. Bueno, pasa que se va a hacer muy largo el programa, pero te voy a poner un ejemplo de cómo se está poniendo violenta la calle. Una de las manifestaciones en el Congreso, una amiga que fue a la manifestación estaba con una remera de Palestina, y cuando se va, después me cuenta, me quisieron pegar. Ella iba escuchando música alegremente y una persona se levantó en la 9 de julio y le quiso pegar. Lo atajó gente de ahí, un policía y gente que estaba ahí, lo atajó. Ella ni se enteró después. A una mujer. Pero bueno, los medios de comunicación hegemónicos están dominados por el sionismo, algunos por dinero y otros por el chantaje ideológico del antisemitismo, y fomentan fake news, fomentan la deshumanización que permita masacrar a todos los palestinos y que también permite esta persecución que te decía, que pueda pararse una persona en la calle a pegarle a una chica por tener una remera de Palestina, o que la policía lleve preso un hombre por tener un pin de Palestina, porque un documentalista inglés que estaba acá, que fue a cubrir a Cancillería, fue con su cámara a cubrir, lo llevaron preso porque una persona pasó y dijo, denunció a un policía porque tiene un pin de Palestina, lo llevaron preso. Lo llevaron preso, cuando lo largaron a la comisaría le dijeron que puede hacer una contradenuncia porque era una barbaridad. Pero de todas maneras lo retuvieron. Lo que está pasando es una barbaridad, que es con la impunidad con la que Israel puede matar también. Bueno, Agustín, faltan pocas horas, ¿no?, para que termine este año 2023 y lo último, digamos, es ¿qué mensaje le dejarías concretamente al pueblo palestino? Ojalá que pronto se termine este suplicio que bastante duró, bastante viene durando. Ojalá se termine pronto, ojalá el año que viene esté allá en Palestina con una masa en la mano dándole al muro de apartheid que está construido un 80% sobre territorio palestino. Ojalá los palestinos puedan volver a sus tierras donde merecen vivir. Ojalá puedan recomponer su vida. No sé cómo van a hacer, más de 25.000 niños huérfanos, no sé cómo van a hacer, cómo se van a ensamblar, no sé cómo vamos a poder ayudar. Ojalá podamos ayudar y mucho, y ojalá que el año que viene estemos gente de todo el mundo reventando a martillazos ese muro de apartheid, como algo simbólico que le ponga fin a este suplicio, que es algo que nunca tuvo que haber pasado y que esperemos que no se repita en ninguna parte del mundo. Bueno, muchas gracias, Agustín, por haber estado aquí en el programa. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer enorme para mí estar acá. Gracias a vos, gracias a todo el equipo. Gracias por todo lo que hacen. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que resume lo que vimos en el programa del día de hoy y también en todo el año. Fíjense.
Los pueblos son los verdaderos artífices de su destino. Padre Carlos Mujica. Ha llegado el final de un nuevo año y desde aquí les queremos agradecer de corazón por acompañarnos semana a semana. Llega la hora de reflexionar y como siempre les proponemos que las conclusiones sean de ustedes. Los esperamos la próxima semana como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. La contraofensiva fracasó.